Hola, ¿cómo están estudiantes? Bueno, ahora vamos a partir la clase de biología correspondiente a esta semana, que es la continuación de la clase anterior de biología. La clase anterior de biología vimos las funciones de la piel, vimos la función queratógena, la función melánica y la función de regulación térmica, y ahora a continuación vamos a iniciar la segunda parte de la clase de funciones, ¿ok? Bueno, ya sabemos entonces la estructura de la piel, sabemos las capas de la piel, conocemos en el fondo qué estructuras hay en cada capa y ahora vamos a ver a qué función está vinculada cada estructura, ¿ok? Entonces, la cuarta función que vamos a ver en esta instancia es las funciones de relación. ¿Ya? La función de relación en el fondo está vinculado a que la piel es un órgano que está muy inervado, que posee el sentido del tacto, permite identificar texturas, permite identificar temperaturas también a través de él, permite generarnos cierta sensibilidad respecto a este órgano y además recibe estímulos desde el exterior. En el fondo, estas terminaciones nerviosas que vemos acá, que están como dibujadas en verdecito, estas terminaciones nerviosas que están acá, en el fondo lo que hacen es entregarnos en el fondo la sensibilidad, nos permiten sentir dolor cuando sufrimos alguna injuria o alguna lesión, nos permiten sentir frío, calor, nos permiten también sentir vibraciones. Entonces, estas terminaciones nerviosas, nosotros mencionamos que están principalmente a nivel de dermis, ¿ya? Entonces, estas terminaciones a nivel de dermis permiten que nosotros podamos sentir, tener en el fondo la sensibilidad con la piel que tenemos, ¿ya? Y hay que pensar que en el fondo nuestra piel es el órgano más extenso del cuerpo. Por tanto, tenemos millones de terminaciones nerviosas en toda nuestra piel que nos permiten tener las sensaciones que tenemos, ¿ya? Dice que cada centímetro cuadrado contiene 5.000 receptores sensitivos y por tanto tenemos múltiples terminaciones nerviosas. No sé si recuerdan que nosotros hablamos previamente, bueno, habíamos hablado que la epidermis no tenía terminaciones nerviosas. En el fondo, las terminaciones nerviosas llegan más bien a nivel de la unión dermoepidérmica y las terminaciones nerviosas están principalmente a nivel de dermis, ya sea dermis papilar o dermis reticular, ¿ya? Entender que estas terminaciones nerviosas en el fondo son las prolongaciones de los receptores que están vinculados al sistema nervioso y estas son en el fondo terminaciones nerviosas a nivel periférico, ¿ya? Entonces, esta función de relación o esta función de las terminaciones nerviosas en nuestra piel nos permiten en el fondo tener sensaciones, tener el tacto. Hay que recordar que en el fondo la piel es el espejo de nuestros sentimientos y nuestras emociones, por tanto, probablemente si sufrimos alguna quemadura, como en el caso de acá, por supuesto que va a quedar marcada nuestra piel y va a quedar irritada, ¿ok? Es importante entender también que las terminaciones nerviosas son las que nos dan la sensación de frío, la sensación de calor en otros casos y por supuesto estas terminaciones nerviosas en algunos casos son medias automáticas. No sé si les ha pasado cuando están cocinando y se queman, automáticamente ustedes sacan la mano. Ni siquiera se habían dado cuenta que se habían quemado y ya automáticamente uno saca la mano. Y eso ocurre porque uno se quema la piel y automáticamente se activan las terminaciones nerviosas, llegan al sistema nervioso central, a nuestro cerebro, y nuestro cerebro da al tiro la señal de vuelta para sacar la mano de ahí porque nos estamos quemando. Entonces, estas terminaciones nerviosas en algunos casos nos protegen, por supuesto, de lesiones o injurias que nosotros podríamos tener y, por supuesto, nos permiten tener sensaciones vinculadas al frío, calor, dolor, vibraciones, etc. ¿Ya? La función de relación está asociada a corpúsculos, ¿ya? Entiéndase como corpúsculos como estructuras o terminaciones nerviosas que están vinculadas a el nombre de la persona que los descubrió, ¿ya? Entonces, está el corpúsculo de Meissner, que la persona que lo descubrió tenía ese apellido, que es el principal corpúsculo que nos entrega el tacto,
¿ya? Luego tenemos el corpúsculo de Pacini. Pacini es la persona que descubrió esta terminación nerviosa que nos entrega principalmente la sensación de presión o de vibración, ¿ya? Está el corpúsculo de Krauss, que es el que principalmente nos entrega la sensación de frío, sobre todo en esta época invernal. Está el corpúsculo de Ruffini, que nos entrega principalmente la sensación de calor. Y tenemos los puntos angiosensibles o los receptores de dolor también asociados a nuestra piel, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo uno por uno, chiquillas, ¿ya? Entonces acá venimos nuevamente los mismos corpúsculos, no sé si ven, pero son estructuras, es como un conjunto de tejidos que son más bien a nivel nervioso, que se unen para generar estructuras como, por ejemplo, este es el corpúsculo de Ruffini, que está asociado al calor, este es el corpúsculo de Meissner, que está asociado al tacto, son estructuras diferenciadas. Corpúsculo de Pacini, que entrega la sensación de presión o de vibración, corpúsculo de Krauss, y también hay otras terminaciones libres en el fondo. Hay que entender en el fondo que estas terminaciones, generalmente cuando nosotros tenemos una quemadura de primer grado, que es como una quemadura superficial, estas terminaciones nerviosas, sobre todo estas terminaciones libres, que son las que generan dolor, se dañan y generan esa sensación de dolor, que es tan característica como, por ejemplo, cuando uno se quema con la plancha, de planchar ropa o con la plancha de pelo. Generalmente uno tiene una quemadura de primer grado y ¿qué es lo que daña en el fondo? Estas terminaciones nerviosas libres, y por eso se siente dolor todo el tiempo en el fondo y está tan sensible esa zona, ¿ya? Entonces, entender que estas terminaciones nerviosas, más que nada a nivel de dermis, permiten entregarnos las sensaciones, ¿ya? Acá tenemos una imagen de los corpúsculos, pero la verdad no sé por qué esta imagen está como dada vuelta. Pero, por ejemplo, lo que me interesa de esta imagen es que en un trocito así de piel, muy ínfimo, si nosotros lo amplificamos, vamos a ver que tenemos múltiples terminaciones nerviosas. Acá tenemos el corpúsculo de Meissner. No sé si se ve, pero este corpúsculo está más bien a nivel de dermis papilar, ¿ya? Acá tenemos el corpúsculo de Ruffini, que es como más abierto. Acá tenemos terminaciones nerviosas libres que están asociadas más que nada al dolor. Esto les digo que son las que queman en el fondo, están como en la base de la epidermis y son las que cuando nos quemamos en el fondo queda como latente esa sensación de dolor presente en la piel, ¿ya? Esas son las que más duelen cuando nos quemamos, sobre todo con las planchas de pelo o con las planchas de ropa. Corpúsculo de Krauss, acá está, no sé si se ve que es como una especie como de un racimo, parece como una flor. ¿Ya? Es como esas pelotitas que están ahí. Tenemos el corpúsculo de Pacini, que está más sumergido, más cercano a la hipodermis, ¿ya? Entonces, cada corpúsculo en el fondo, algunos se van a acercar más a la epidermis, otros se van a acercar más a la hipodermis y otros van a estar entre la dermis papilar y otros en la dermis reticular, pero en el fondo me interesa que se queden con la idea de que más que nada a nivel de dermis es donde se concentra la mayor cantidad de terminaciones nerviosas que están vinculadas a las sensaciones que ya les mencioné: frío, dolor, calor, presión, vibración, etc. ¿Ya? Entonces acá tenemos un corte de piel. Tenemos acá esta parte de acá arriba donde tenemos la epidermis, ¿ok? Ahí tenemos la queratina superficial, que ya hemos mencionado muchas veces, y luego tenemos la dermis papilar y la dermis reticular. Entonces no sé si se ve, acá en el fondo es una imagen real que se intervino en el fondo como para explicar un poco los corpúsculos, ¿ya? Entonces no sé si se ve, pero acá tenemos, vamos a ver primero el corpúsculo de Meissner, ¿ya? Que es el que está acá, que está como más cerquita de la dermis papilar, que es más bien circular y que está asociado a todas las texturas que nosotros podemos sentir a través del tacto, ¿ya? También tenemos acá el corpúsculo de Pacini, que es el que está acá, que les digo que está como más inserto, en algunos casos está más cercano a la hipodermis y en otros casos está en la dermis reticular, y este es el que en el fondo nos da la sensación de, más que nada, como sensación de vibración o de presión en la piel. Tenemos el corpúsculo de Krauss, que ese no lo tenemos en esta imagen, lo vamos a ver un poco más adelante. El corpúsculo de Ruffini, que es el que está acá, que es más bien alargadito, que nos da la sensación de calor. Y los puntos angiosensibles o estas terminaciones libres que están asociadas igual a la epidermis, pero no comprenden en su totalidad la epidermis, sino que comprenden en el fondo como las capas más
profundas de la epidermis y que son las terminaciones nerviosas que generalmente nos quedan sensibles cuando nos quemamos o cocinando o utilizando las planchas, ¿ya? Y por otro lado, no sé si ven acá, pero ¿se acuerdan cuando nosotros vimos la capa basal de la epidermis, donde teníamos las células de Merkel? Que yo les decía que las células de Merkel eran como unos receptores sensitivos que se unían en el fondo la epidermis con la dermis, y estas extensiones amarillitas que se ven acá, en el fondo es la terminación nerviosa. Vamos a ver más adelante que este corpúsculo de Meissner, no es corpúsculo, perdón, estos discos de Merkel o estas células de Merkel tienen estas extensiones de terminaciones nerviosas y generan también la sensación de tacto en conjunto con el corpúsculo de Meissner, ¿ya? Entonces, me interesa que nos quedemos con la idea de que las terminaciones nerviosas principalmente se encuentran a nivel de dermis. En algunos casos hay ciertos corpúsculos o terminaciones nerviosas que están más cercanas a la hipodermis, como es el caso del corpúsculo de Pacini. Hay otros que están más cerca de la unión dermoepidérmica o más cerca de la epidermis, de la capa basal, y hay otras que incluso se sumergen un poco en las capas más profundas de la epidermis, ¿ya? Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. No sé si les llama un poco la atención esto de acá, chicas. Estas terminaciones que están acá, estas son terminaciones de el ostium folicular, ¿ya? Entonces, para que ustedes más o menos se entienda, esto que está acá, que es como, esto que se ve como sumergido hacia adentro, es un ostium folicular o es un folículo pilosebáceo. Esto también que está acá, no sé si se ve, pero como que se sumerge hacia adentro como la epidermis. Y ojo que el ostium folicular o el pelo está también inervado, por esa razón cada vez que nos depilamos o que nos sacamos el vello de raíz se siente tanto dolor, porque esas terminaciones nerviosas están asociadas también incluso al ostium folicular, ¿ya? Esa es la razón por la que la depilación en el fondo es tan dolorosa, ¿ya? Porque en el fondo la zona más interna del pelo o del vello en el fondo está siendo inervada, bueno, por vasos sanguíneos, y también está siendo inervada a nivel, o sea, tiene terminaciones nerviosas que generan las sensaciones. Así que si nosotros sacamos el pelo, en el fondo hay una sensación de dolor porque hay terminaciones nerviosas a ese nivel, ¿ya? Acá tenemos el corpúsculo de Meissner, acá tenemos un poco de información para que leamos. El corpúsculo de Meissner es el que nos da el tacto, se localiza en las papilas dérmicas de la piel, es decir, en estos montes y valles que yo les digo, o en esta zona que es como yo le denomino también unión dermoepidérmica, es la unión entre la dermis y la epidermis. Y muchos se hallan en el fondo presentes en la piel del pezón y o en los genitales externos. Así que este es como un corpúsculo que principalmente se encuentra en estas zonas, pero igual se encuentra en otras zonas de la piel, ¿ya? Es el que nos permite en el fondo tener la sensación del tacto, y estos corpúsculos son muy sensibles al tacto y se adaptan rápidamente a los mecanorreceptores. En el fondo son los que entregan la información cuando, por ejemplo, uno le hace una caricia en la piel, etc., ¿ya? Acá en el fondo no nos vamos a meter más en información más específica. Acá no quiero que se aprendan todo esto, chiquillas, porque nosotros no somos anatomistas ni tampoco más. Me interesa solamente que entiendan que el corpúsculo de Meissner está asociado al tacto, a las sensaciones que nos da la piel, y que se encuentra principalmente más bien en la dermis papilar o en la unión, cerca de la unión dermoepidérmica, ya por ahí. Luego tenemos el corpúsculo de Pacini, que está asociado a la presión o vibración, ya se encuentra, no sé si se ve, pero es un poquito más como chatito, por decirlo de alguna forma, como más circular. Se encuentra ampliamente distribuido por todo el cuerpo y son abundantes en la dermis y tejido subcutáneo. Ya aquí tenemos entonces un corpúsculo que hay en la dermis, pero también está en el tejido subcutáneo, en la parte de la grasita. Ya también se encuentran en otras zonas. Nuevamente este corpúsculo se encuentra en la zona como de los pezones y de los genitales, por esa razón en el fondo estas zonas del cuerpo son como tan sensibles, ¿ya?
Tiene una forma más ovoide, como les mencionaba, como más circular, por decirlo de alguna forma más simple. Acá está cuánto es el tamaño, ya no vamos a entrar en cosas más específicas, pero lo que más me interesa en el fondo es el nombre del corpúsculo, a qué tipo de sensación de la piel está asociado y dónde se encuentra. Este se encuentra en la dermis y en el tejido subcutáneo, ¿ok? Con eso a mí me interesa que se queden. Vamos a entrar más en detalle, como por ejemplo acá, no sé si se ve, pero se ve en el fondo como la estructura del corpúsculo. No vamos a entrar en detalles porque a nivel cosmetológico solamente me interesa que se queden con la idea de las terminaciones nerviosas, ¿ya? Esta idea de que la sensación del tacto en el fondo está asociado a estas estructuras que se llaman corpúsculos. También tenemos el corpúsculo de Krauss, que yo les decía que era como una especie de flor, así como parece como una plantita que tiene hojitas, que es el que está acá, no sé si se ve, y el corpúsculo de Krauss, el que está asociado al frío, ¿ya? Son corpúsculos táctiles localizados a nivel profundo de la hipodermis. Estos ojos también se encuentran en la hipodermis, profundos en la hipodermis, ¿ya? Importante eso aprender, por eso está subrayado con morado, ¿ya? Y son un poquito más pequeños y es un receptor de temperatura asociado al frío, ¿ya? Entonces es importante que se aprendan el nombre del corpúsculo, qué sensación da en la piel y en dónde se encuentra, ¿ya? Los de Krauss se encuentran insertos más bien en la hipodermis, por esa razón se encuentran dibujados más acá abajito, ¿ok? Luego tenemos el corpúsculo de Ruffini, que se localiza en la dermis de la piel en donde hay pelo, ¿ya? Este es como más alargado, ya parece como una botella, no sé en verdad qué forma le pueden dar, cada uno le puede dar la forma que quiera. Y en el fondo se encuentra a nivel de dermis, no sé si lo ven ahí, y este es el que da la sensación de calor, ¿ok? Ahí se encuentra nuevamente que está como más alargado el corpúsculo, ¿ok? Luego vamos a ver los corpúsculos de Merkel, que no sé si se acuerdan cuando nosotros vimos esto de las células de la capa basal, no sé si se acuerdan que dijimos que en la capa basal de la epidermis estaban las células en constante división y además estaban los melanocitos, pero también estaban las células de Merkel, que eran algo así como estas pelotitas rojas que están acá. Y estas células de Merkel se unían en el fondo la epidermis con la dermis porque bajo esta célula había una terminación nerviosa. Y estos corpúsculos de Merkel, que es más o menos lo que está acá, chiquillos, estos corpúsculos, ahí está la célula de Merkel y ahí está el receptor sensorial, que es como una extensión. Entonces, estos corpúsculos de Merkel también son llamados terminaciones nerviosas. Bueno, obvio, todo lo que hemos pasado son terminaciones nerviosas y son discos sensitivos de la piel que se encargan de recibir y transmitir al cerebro los cambios tanto como de la presión como de las texturas. Es decir, las células de Merkel nuevamente ayudan a tener las sensaciones del tacto, ¿ok? Bueno, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Tenemos la función de la síntesis de vitamina D. Nosotros ya en nutrición vimos que la vitamina D es una vitamina muy importante, sobre todo porque hace unos años atrás ya se descubrió que la vitamina D tiene efecto antioxidante. Por tanto, es importante que a diario nosotros tengamos la incorporación de esta vitamina. Y esta vitamina se incorpora al cuerpo a través del consumo de alimentos ricos en vitamina D o ya sea por la exposición solar, ojalá en unos 15 a 20 minutos al día, ¿ya? La vitamina D se llama vitamina D o colecalciferol o calciferol. Es un nutriente que es imprescindible, sobre todo porque, no sé si lo dijimos, yo creo que sí lo dijimos anteriormente, porque la vitamina D ayuda a fijar el calcio al hueso, ¿ya? Es decir, ayuda a tener huesos firmes y de este modo, en el fondo, permite que no tengamos problemas vinculados a caídas o fracturas de nuestros huesitos y así tenemos los huesitos más fuertes, ¿ok? Entonces acá dice que la síntesis de vitamina D depende del grado de exposición al sol y también, por supuesto, que depende de la cantidad de alimentos que consumamos con vitamina D, ¿ok?
Entonces acá tenemos este monito que es donde nosotros podemos consumir, adquirimos la vitamina D a través de la alimentación o a través de la exposición al sol, ¿ok? La vitamina D es esencial para el crecimiento y el desarrollo corporal, sobre todo en niños, ¿ya? En donde sus huesitos están creciendo. Sirve para la mineralización de los huesos durante el crecimiento. En adultos para mantener la salud de los huesos y de los dientes, que son los huesos y los dientes están principalmente compuestos por calcio. Y por supuesto la vitamina D participa en el metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros, por ejemplo, consumimos bastante vitamina D, por supuesto que vamos a tener en el fondo unos huesitos que están más bien firmes y que son densos. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros no consumimos vitamina D? Por supuesto que vamos a tener unos huesitos más porosos, como son los que se ven acá, como es el que se ve acá en esta parte. Vamos a tener los huesos más porosos, y mientras más poroso esté mi hueso, en el fondo es menos firme. Hay que entender que en el fondo nuestros huesos sostienen nuestro peso y generalmente cuando los huesitos están así como menos densos o cuando están como más porosos, esto se denomina una enfermedad que se llama osteoporosis, que es una enfermedad bien común, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no hay vitamina D, nuestros huesitos están más porosos. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo consumo vitamina D a través de la exposición al sol o a través de la alimentación? Por supuesto que mis huesitos van a estar mucho más densos y no se van a quebrar fácilmente, ¿ok? La vitamina D es importante, bueno, principalmente que... ¿En qué población en el fondo es importante evaluar la vitamina D? Sobre todo en la población adulta mayor, porque no sé si sabían, pero los adultos mayores son los que principalmente tienen problemas con los huesitos. No sé si han escuchado, pero generalmente los adultos mayores se caen y se fracturan la cadera. Entonces, si se caen y hay una fractura, eso significa que probablemente esos huesitos, eso significa que probablemente esos huesitos no estaban lo suficientemente densos, lo suficientemente fuertes, sino que estaban más bien frágiles y porosos, y probablemente esas personas necesitaban un suplemento de vitamina D o de calcio, ¿ya? Entonces es importante en el fondo en el adulto mayor, las mujeres posmenopáusicas, importante evaluar cómo están esos huesitos, ¿ya? Y evaluar si hay algún déficit de vitamina D. Ocurre algo en Chile que la mayoría de la población, por lo menos a mí cuando me pasaron esta información en la universidad, me dijeron que más o menos como el 60% de la población chilena tiene déficit de vitamina D, ¿ya? Es un fenómeno que la verdad no se explica muy bien, pero eventualmente cuando ya pase todo esto de la pandemia y usted tiene dudas respecto a si realmente está bien con su vitamina D, hay un examen una orden de exámenes que dan los médicos para saber cómo está la vitamina D en sangre. Y ese examen en el fondo le dicen a uno si hay carencias de vitamina D y si se tiene que suplir la vitamina D. Bueno, como les mencionaba, en Chile hay un alto porcentaje de la población que tiene déficit de vitamina D. Entonces, eventualmente, si usted se va a hacer algún control médico o algo, pregúntele al médico, o sea, dígale que se quiere hacer el examen para saber si tiene déficit de vitamina D, porque es una vitamina que es importante sobre todo para sus huesitos. Bueno, ¿cuándo es importante suplementar? Bueno, utilizar un suplemento de vitamina D, recordar que eso es un producto farmacéutico, no es un producto cosmetológico, y siempre las personas deben tomar estos medicamentos con vitamina D cuando el médico lo indique. Pero ojo que si el médico le dice, por ejemplo, a un niño que tiene que consumir vitamina D, a un anciano, o a una mujer posmenopáusica o alguien que no se expone al sol o que no tiene una buena dieta, por supuesto que siempre el médico es quien lo tiene que indicar, quien tiene que indicar en el fondo este suplemento, pero ojo que quienes trabajan en la noche y no se exponen mucho al sol, probablemente tengan algún déficit de vitamina D. Quienes trabajan en lugares cerrados y no salen a la intemperie o no se exponen al sol también quizás podrían tener un déficit de vitamina D. En el caso de los niños es imprescindible que tengan vitamina D porque ayuda al crecimiento de sus huesitos. Y sobre todo en los ancianos, ya las personas de la tercera edad, sobre todo cuando están en estas casas de reposo o en estos centros donde los cuidan,
generalmente, no sé si han escuchado, pero generalmente siempre dicen así como ya a los abuelitos los vamos a poner un ratito al sol, porque eso ayuda a la síntesis de vitamina D, y ojo que los abuelitos que no salen de su casa o que no tienen, no se exponen al sol también podrían tener algún déficit de vitamina D, y ahí lo tendría que ver el médico, ¿ya? Entonces la fuente de vitamina D, el salmón, sardinas, huevo, leche, bueno, generalmente productos de origen animal. Y eso en cuanto a alimentación. Y ahora vamos a pasar a la siguiente función. No sé si queda claro que en el fondo, a través, acá ocurre algo que es a través, no vamos a hablar de la fuente alimenticia, sino que vamos a hablar de este tipo de fuente. Espérenme un segundo, vamos a volver a la imagen. Ya, esta fuente, ¿ya? Entonces, la fuente del sol, a través de nuestra piel, penetra y permite que se genere la vitamina D en mi organismo. Y aquí ocurre algo que es muy importante, sobre todo para el órgano de la piel, porque el órgano de la piel es quien permite mediar esta absorción de vitamina D. Por tanto, quienes somos sanos, deberíamos ojalá exponernos al sol un ratito, sobre todo en esta época donde hay poquito sol, si se puede exponer un ratito al sol, unos 10-15 minutitos, y también consumir estos alimentos ricos en vitamina D. ¿Okay? Acá en el fondo lo importante de esta parte de las funciones de la piel es que la piel tiene la particularidad de ser un órgano que permite la absorción de esta vitamina que ayuda a calcificar el hueso. ¿Ya? Eso es lo más importante. Vamos a la siguiente función. Ahora vamos a la función de secreción, ¿ya? Esta función de secreción está asociada a las glándulas que tenemos en nuestra piel. ¿Cuáles son las glándulas que tenemos en nuestra piel? Es la glándula sudorípara. Y la glándula sudorípara la vamos a dividir en glándula endocrina y apocrina. Y pronto en las siguientes diapositivas vamos a explicar estas dos glándulas. Y también la vamos a dividir en glándula sebácea, ¿ya? Generalmente la glándula sebácea es la que está asociada a las pieles más grasosas, las pieles más mixtas o a las pieles que son más brillantes, ¿ok? El brillo en nuestro rostro, el exceso de grasitud en nuestro rostro nos está diciendo que esa piel, por ejemplo, tiene un aumento de la secreción sebácea. Generalmente esto ocurre en la adolescencia, y el aumento de la secreción sebácea también podría ser un factor de riesgo para el acné o la seborrea, ¿ya? Esas son enfermedades que vamos a ver un poco más adelante. Y las glándulas sudoríparas son las glándulas que secretan agua, ¿ok? Y esa agua está asociada a la secreción, bueno, la glándula sudorípara en el fondo secreta agua y sales minerales, y están asociadas también a la regulación térmica. Así estamos uniendo en el fondo la función número 1 de regulación térmica con la función 6 de secreción, porque están asociados a las glándulas sudoríparas, ¿ok? Entonces acá tenemos el poro sudoríparo, acá tenemos el ostium folicular, y ahí tenemos la glándula sebácea, ¿ya? Esto que está acá anexo al ostium folicular. Entonces, las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas o sudorales son las que se localizan en la dermis o hipodermis, y yo les mencionaba que la estructura de esta glándula es un glomérulo que se encuentra irrigado sanguíneamente, que tiene un conducto en donde sale el agua y las sales minerales hacia el exterior, ¿ya? Eso es en términos generales una glándula sudorípara, ¿ya? Y bueno, la función principal de la glándula sudorípara es la formación y la eliminación del sudor, ¿verdad? Liberar agua a la superficie de la piel, y también la función principal es regular la temperatura, ¿ya? No sé si recuerdan, pero yo les decía que cuando hay agua en la superficie, el agua se evapora a cualquier temperatura. Al evaporarse el agua genera un enfriamiento de la piel, y eso es lo que ocurre como este cambio de temperatura cuando uno está haciendo ejercicio y deja de hacer ejercicio, que hay como un enfriamiento. Eso ocurre por la evaporación del agua en la piel, ¿ok? ¿Ok? Dice que se encuentran en cantidad aproximada en 100 por centímetro cuadrado de piel. ¿Ya? En total tenemos 2 a 3 millones en toda la superficie corporal. Es decir, toda nuestra piel tiene glándulas sudoríparas. ¿Ok? Y la transpiración en el fondo es el sudor. Yo les mencionaba que estaba compuesto por agua y sales minerales. Y en el fondo ahora vamos a ver la diferencia entre la glándula apocrina y la endocrina.
¿Ya? Ahora vamos a ver qué es esta diferencia. Vamos a ver que la glándula endocrina tiene un glomérulo, un conducto excretor y secreta el agua y las sales minerales hacia la superficie. Es un conducto independiente. ¿Qué es lo que ocurre con la glándula apocrina? Ocurre que es una glándula sudorípara que también tiene glomérulos, pero que su conducto está unido al del ostium folicular. Por tanto, en el ostium folicular, en las zonas en donde está la glándula apocrina, por este ostium folicular sale agua y sale sebo. Sale el agua de la glándula apocrina y sale el sebo de la glándula sebácea. No sé si queda claro entonces que desde ahora vamos a entender que el poro o la glándula sudorípara no es una, sino que hay dos tipos en la piel y tenemos la que es como con un conducto independiente que se llama glándula endocrina, que es la que vemos acá, que principalmente secreta sudor y agua. Agua y sales minerales, y la glándula apocrina, en donde el conducto se une al ostium folicular, por tanto en este conducto sale agua y sebo, ¿ok? Salen las dos secreciones juntas, ¿ok? La diferencia entre una y otra vamos a verla a continuación. Bueno, vamos a seguir hablando de la transpiración y después vamos a ahondar un poco en esta diferencia entre glándula endocrina y apocrina. La función de las glándulas es regular la temperatura corporal entre 36,1 a 37,2. La idea es que si se activa la glándula, generalmente, por ejemplo, cuando hay fiebre, hay transpiración, y la transpiración en el fondo lo que hace es tener agua en la superficie de la piel y generar como este efecto de enfriamiento. Pero ojo que las glándulas sudoríparas siempre intentan regular la temperatura corporal. Si yo hago mucho ejercicio y estoy muy acalorada, por supuesto que va a estimular la secreción de sudor por las glándulas sudoríparas, ¿ya? Hay un balance hídrico. Generalmente si yo consumo bastante agua, sudo más, y si consumo menos agua, sudo menos. Pero es importante en el fondo mantener este balance hídrico porque nunca debe faltar agua, porque el agua es esencial para toda la vida, ¿ya? Forma parte de la emulsión epicutánea. La emulsión natural, la emulsión epicutánea, el manto hidrolipídico, como queramos llamarlo, es la mezcla de secreción de agua y aceite que se genera por sobre la epidermis, ¿ya? Y condiciona el pH de la piel. Nosotros ya vimos que el manto ácido estaba compuesto por secreción, sudor y queratina, ¿ya? Así que ojo, que si yo sudo más, va a cambiar un poco el pH de mi piel. ¿Se acuerdan que la piel tiene aproximadamente un pH 5,5? Va a depender de la zona. Pero si yo sudo, probablemente ese pH se va a modificar un poco, ¿ok? ¿Qué es la perspiración insensible? La perspiración insensible es la transpiración que ocurre en toda mi piel durante todo el día, y es una transpiración que es aquello que tendría que ver esta piel con un microscopio y ver que hay microgotitas de agua que son secretadas a través de la glándula sudorípara. Es decir, yo podría decir que yo la mayoría del tiempo, si estoy bien hidratado, estoy secretando agua por mis glándulas sudoríparas, pero esa agua es tan microscópica que yo no la siento, ¿ya? Y eso en el fondo es lo que forma parte de la emulsión epicutánea. Generalmente la emulsión epicutánea yo no la veo, a menos que tenga mucho sebo o a menos que haya transpirado mucho. Pero la idea que me interesa que se queden es que en mi piel, a pesar de que mi piel se vea como que estuviese entre comillas seca, hay microgotitas de agua y hay microgotitas de sebo, ¿ya? Y las microgotitas de agua que hay acá, secretadas por la glándula sudorípara, se denominan perspiración insensible, ¿ya? Ahora vamos a esta idea de glándula endocrina y glándula apocrina. ¿Por qué no le habíamos contado a los estudiantes que habían dos tipos de glándulas? En el fondo era para no complicarlos, y esto lo pasamos en esta clase de funciones. Entonces la glándula endocrina, yo dije que acá estaba en el fondo inervada, ¿verdad? Y aquí está el glomérulo de la glándula y luego el conducto excretor, y aquí se secreta agua y sales minerales, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre con la glándula apocrina? También es una glándula que está inervada por vasos sanguíneos, está el glomérulo y el conducto se une al ostium folicular y sale por aquí. Y ojo que aquí está la glándula sebácea que también sale por aquí. Por tanto, en la glándula apocrina hay una salida de secreción de agua y sebo a la superficie, a diferencia de la glándula endocrina, que solamente hay una salida de agua y sales minerales a la superficie, ¿ok? La glándula endocrina, que es la que está acá, se encuentra más numerosamente en la planta de los pies y en la palma de las manos. Por esa razón, cuando de repente nos ponemos nerviosos, nos transpiran las manos y nos transpiran los pies. No sé si les ha pasado.
¿Por qué? Porque principalmente esta glándula está en todo nuestro cuerpo, pero está en mayor concentración en la palma de las manos y en la planta de los pies. Por esa razón, de repente cuando nos ponemos nerviosos nos sudan harto las manos y los pies, ¿ya? Y está el glomérulo y el conducto excretor es independiente, ¿ok? El glomérulo se puede encontrar en la dermis o hipodermis, principalmente se encuentra a nivel de dermis, ¿ok? Y la función de las glándulas endocrinas están activadas desde el nacimiento, ¿ok? Es decir, desde que yo nazco, por supuesto, estoy sudando, sudo en el fondo y ese sudor se denomina sudor endocrino por la glándula endocrina y la glándula endocrina se encuentra activa desde que yo nací, ¿ok? La glándula endocrina la principal función es la temperatura y también está asociada a las emociones. Por eso les digo que cuando uno se pone nervioso le transpiran las manos. Eso es porque las emociones igual son estimulantes para la secreción de la glándula endocrina. ¿Ok? La excreción es a través del poro, es un conducto independiente y es lo que vemos acá en términos generales. ¿Ok? Esa es una glándula sudorípara endocrina, principalmente y en la palma de las manos y en la planta de los pies. Sudor líquido, sin olor, generalmente no sé si han visto, pero cuando uno transpira en las manos se huele y no hay mal olor, en el fondo es solo agua, no hay ninguna complicación respecto al olor con esta secreción. Y se encuentra principalmente en la palma de las manos y en la planta de los pies. ¿Ok? Luego vamos a la glándula apocrina. La glándula apocrina está principalmente ubicada, ojo, en la axila, en el pubis, en el ombligo, en la región perianal, la zona anal y en la zona genital y en la región mamaria. También se encuentra en el conducto auditivo. Es decir, si nosotros así empezamos a hacer una ayuda a memoria, la glándula apocrina es la que está principalmente en las zonas, entre comillas, más olorosas de nuestro cuerpo, ¿ya? En las zonas donde se genera más bien mal olor, ¿ok? Entonces, la glándula apocrina, que es la que está acá, que está unida al ostium folicular y por donde sale, por donde hay una glándula sudorípara y una glándula sebácea y salen los dos líquidos a través del mismo conducto, se encuentra principalmente en las zonas olorosas de nuestro cuerpo, ¿ya? Dice que el glomérulo es más voluminoso, por eso acá esta imagen en el fondo, no sé si se ve, pero este glomérulo es más grande que la glándula endocrina, que es la que está ahí, está más grandote, y la función se activa desde la pubertad. Entonces mis glándulas endocrinas, que son las de sudor, de un conducto independiente, están funcionando desde que yo nací, pero las glándulas apocrinas se activan en la adolescencia. Por esa razón que los niños, cuando empieza la adolescencia, en el fondo se ponen un poquito más olorosos y tienen que empezar a utilizar productos como colonias o desodorantes, porque se les activa la glándula apocrina a través de los cambios hormonales que vienen en la pubertad, ¿ya? Entonces la glándula apocrina se estimula principalmente por las hormonas sexuales que aumentan en la pubertad y se genera la secreción de agua a través del ostium folicular y de sebo a través de la glándula sebácea de esa zona y eso genera el mal olor, sobre todo en la axila, a nivel genital, en la zona del ombligo, en la región anal también y en la zona mamaria y en el conducto auditivo, ¿ok? Esta entonces que está aquí es la glándula apocrina, ojo, que está unida al conducto. Recordar que la glándula endocrina es una salida independiente y la glándula apocrina está unida al ostium folicular. También está estimulada por los cambios de temperatura, sí, también está estimulada por los cambios de temperatura, también está estimulada por las emociones. Cuando yo me pongo nerviosa, generalmente sudo un poco más a nivel axilar también, me sudan las manos, se activa la glándula endocrina y apocrina y también se activa principalmente por los cambios hormonales, ¿ya? Es decir, cuando los adolescentes en el fondo tienen cambios hormonales a nivel, sobre todo, de hormonas sexuales, por supuesto, se activa esta glándula apocrina y empieza a generar este mal olor, sobre todo a nivel axilar, en el caso de los hombres y las mujeres. Y por eso es necesario ya, a partir de la pubertad o un poquito antes, empezar a utilizar desodorantes o productos cosméticos que ayudan a disminuir este olor, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. El sudor de la glándula apocrina es un sudor más espeso, medio amarillento, ¿ya? Generalmente con un olor y en el caso, por ejemplo, de la zona axilar es una secreción bien amarillenta y como bien fuerte de olor.
Entonces entender que, por ejemplo, acá 2 es la glándula sebácea, que ese sebo se ve como este líquido amarillito, y 1 es la glándula apocrina, que secreta agua, que sería este líquido medio celeste. Cuando esto sale a la superficie, sobre todo el de las zonas axilares, ¿qué es lo que ocurre? De por sí, el agua y el sebo no tienen tanto olor, pero por sobre todo en la zona axilar, como hay un pliegue y no circula mucho oxígeno, en el fondo ahí se empiezan a multiplicar todos los microorganismos que yo les dije que hay sobre mi piel, y eso es lo que genera principalmente el mal olor, chiquillas, ¿ya? El mal olor, más que por la secreción en sí, es porque sobre nuestra piel hay múltiples microorganismos procariontes, y estos microorganismos metabolizan esta agua y este sebo y generan ese olor putrefacto, que es como un olor a cebolla particular, por sobre todo en la zona de las axilas. También ocurre lo mismo a nivel de la zona genital, de la zona anal, de la zona del ombligo, de la zona del conducto auditivo también. Son como zonas con olores bien peculiares, ¿ok? Y acá está la zona, entonces la zona axilar, hay glándulas apocrinas principalmente, en la zona del ombligo también, por eso en el fondo tiene un poco ese olor. En la zona genital, en la zona anal también tenemos glándulas apocrinas, y en la zona del conducto auditivo también tenemos glándulas apocrinas, y son en el fondo las zonas, entre comillas, más olorosas del cuerpo. Entender que la glándula endocrina no genera tanto olor. Cuando hacemos ejercicio y por ejemplo se nos moja la polera en la zona de la espalda, no sé si se han dado cuenta, pero ahí no hay mucho olor. Pero por ejemplo cuando vemos que se moja la polera en la parte de la axila, sí hay un olor bien particular y bien fuerte, y por eso en el fondo se crean estos productos cosmetológicos de desodorantes o antitranspirantes para disminuir estos olores tan fuertes. Acá tenemos una comparación de la glándula endocrina con la apocrina. Endocrina se encuentra en toda la superficie corporal, pero principalmente en la palma de los pies y en la planta de las manos con mayor número. Las apocrinas se encuentran en las axilas, pubis, ombligos, región perianal, zona mamaria, conducto auditivo. Está el glomérulo y el conducto excretor, son independientes en la glándula endocrina. En la glándula apocrina el conducto sale a través del ostium folicular, ¿ya? El glomérulo es más grande en la apocrina, el glomérulo es más chiquitito en la endocrina. Ahí está donde se ubica el glomérulo. Las glándulas endocrinas funcionan desde el nacimiento, en cambio las apocrinas empiezan cuando hay cambios hormonales, generalmente en la menopausia, de la pubertad hasta la menopausia. Y el estímulo principal de ambas es la temperatura, las emociones, pero las apocrinas se estimulan a nivel hormonal, sobre todo por las hormonas sexuales. Y la excreción de la apocrina está unida a la secreción de la glándula sebácea, por tanto a través del conducto ostium folicular, en las zonas que mencioné, se secreta agua y sebo en conjunto, y eso es lo que genera como estos olores particulares, ¿ya? El sudor es espeso con mal olor, y este sudor es más bien líquido, transparente y sin olor, ¿ok? No sé si queda más claro entonces. Y por otro lado, de la función de secreción, ya con eso quedaría más claro la parte de la glándula sudorípara. Ahora vamos a la glándula sebácea. La glándula sebácea, entonces, esto que está acá, que está como número 7, que se une en el fondo al ostium folicular. Y es la glándula que secreta la grasa, ¿ya? Se localizan en la dermis principalmente. Esta glándula está en la dermis. Y es algo así como un racimo de uvas, estructuralmente como la forma que tiene. El conducto desemboca en el folículo piloso. Generalmente la glándula sebácea se encuentra en el ostium folicular porque ayuda a lubricar el pelo, ¿ya? La glándula sebácea entonces son glándulas situadas en el mismo orificio del pelo, ¿verdad? El pelo también tiene un músculo erector. Cuando se le paran los pelos, en el fondo se contrae este músculo. Y bueno, la glándula sebácea se encuentra en toda la superficie cutánea. ¿Qué es lo que ocurre? La glándula sebácea también está muy estimulada por los cambios hormonales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente, como las mujeres tenemos cambios hormonales todos los meses, previo a que nos llegue la menstruación, se activa esta glándula sebácea, y eso es lo que genera en el fondo una o dos pústulas o espinillas que ocurren previo a la menstruación o con la menstruación. Entonces, generalmente, como en nuestro ciclo menstrual femenino hay cambios hormonales, lo que ocurre es que se activan estas glándulas sebáceas, se activa la secreción de sebo, y eso es lo que genera algunas pústulas en nuestra piel, ¿ya? Entonces, ojo que la glándula sebácea está íntimamente vinculada a los cambios hormonales, ¿ok?
Se encuentran en toda la superficie cutánea, excepto en la palma de las manos y en la planta de los pies. Por esa razón, entonces, si usted se da cuenta, la emulsión epicutánea de la palma de las manos y la emulsión epicutánea de la planta de los pies solamente está compuesta por agua. No hay secreción sebácea y por eso se crean estos productos cosméticos que son la crema de manos y la crema de pies. ¿Por qué? Porque en la palma de las manos y en la planta de los pies no hay grasa. La emulsión epicutánea no tiene grasa porque no hay glándula sebácea. Y, por tanto, se necesita utilizar este tipo de productos en donde son emulsiones agua en aceite o aceite en agua que tienen grasa que aportan una mejor emulsión en estas zonas donde no hay glándula sebácea, ¿ya? Función del sebo, proteger el cuerpo contra las grandes pérdidas de calor y genera una hidratación pasiva, lubrica el pelo. Acuérdense que hidratación pasiva es que este sebo que se secreta de mis glándulas sebáceas de todo nuestro cuerpo genera una capa que impide que se pierda el agua, lubrica la piel y el pelo, constituye parte de la emulsión epicutánea natural y contribuye a que la piel se mantenga más flexible y fresca. Ya es parte de la emulsión epicutánea, el manto hidrolipídico, que es la emulsión natural de mi piel. La producción del sebo, entonces, está principalmente estimulada por factores hormonales. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre en la adolescencia? Sobre todo en los hombres, ocurre un aumento de la testosterona. La testosterona es la hormona masculina. Esta estimulación androgénica que se llama acá, o la estimulación asociada a la testosterona, aumenta el tamaño de las glándulas y con eso su actividad. Y es por esas razones que los hombres tienen más tendencia a tener acné porque tienen más testosterona y la testosterona está muy vinculada a la glándula sebácea, ¿ya? De manera fisiológica se activan las glándulas sebáceas, sobre todo en la adolescencia, porque hay cambios hormonales. En el caso de las mujeres aumentan los estrógenos y la progesterona, y en el caso del hombre aumenta la testosterona, y estas hormonas sexuales estimulan las glándulas sebáceas. Por tanto, generalmente a nivel de pubertad uno empieza a ver ya la piel de los adolescentes en el fondo más grasa, más brillantes, más pústulas, más comedones, más tendencia al acné, y eso es importante de tratar también, de derivar a un dermatólogo, porque recordar que el acné es una enfermedad que es dermatológica, no es cosmetológica. De repente, si yo trato el acné, puedo dejar mucho peor que como estaba. Y ojo que si en algún momento alguien les llega a preguntar a alguien que tiene acné, porque es una patología bien común, es importante que ustedes les recomienden productos que no tengan grasa. Es decir, ni una emulsión ni agua en aceite ni aceite en agua, ninguna de las anteriores, sino que utilizar formulaciones más bien en gel o agua en siliconas, como les había mencionado antes, porque las personas que tienen un exceso de producción de sebo ya tienen grasa en su piel y no necesitan aportar grasa en una crema. Por tanto, debería ser estas cremas oil free, libres de aceite, o estas cremas que dicen no comedogénica. ¿Ok? No comedogénica es que no produce comedones o lesiones en la piel y que por tanto son libres de aceite. Eso como recomendación cosmetológica. Bueno, eso más que nada respecto al acné. Es importante en el fondo entender que si en mi pubertad o la pubertad de cualquier caso, de cualquier persona, aumentan estos cambios hormonales, se estimula la glándula sebácea, se aumenta la secreción sebácea, se generan más pústulas, comedones y otras lesiones en el rostro, y eso en el fondo se puede denominar, se puede diagnosticar según un criterio dermatológico como acné, y es importante que la cosmetóloga no trate el acné, o si lo trata en el fondo sea bajo supervisión médica, porque podemos complicar el cuadro. Y siempre recomendar productos oil free o libre de aceites, o siempre formulaciones en gel. Gel cremas, filtro solar en gel, ya todo lo que sea en el fondo en gel. Bueno, ¿qué es lo que ocurre a nivel de la excreción de la secreción sebácea? Se produce un flujo en el sebo de manera continua que fluye hasta la superficie, y la cantidad de grasa que se produce por unidad de superficie es proporcional a la cantidad de glándulas. A veces, bueno, con los cambios hormonales hay más secreción de grasa. Yo de repente encuentro en la aleta de la nariz más secreción, grasa, más brillo, ya este brillo que nosotros vemos. Entonces, ojo que ahí es importante como limpiar la zona que tenga un exceso de grasa. Y ojo que si yo limpio con una crema limpiadora, con un jabón limpiador, esta piel grasa o esta zona grasa, la idea es que no reseque tanto la piel, porque si yo dejo la piel reseca, tirante, saco toda la grasa al tiro,
las glándulas sebáceas van a sensar que no hay grasa y van a volver a secretar sebo y es como un círculo vicioso. La idea es que si yo tengo una hipersecreción sebácea o tengo la piel mixta o la piel grasa, la idea es no es sacar completamente el sebo de la superficie cutánea, sino que es disminuirlo para que así en el fondo no se siga secretando. Bueno, aquí vamos a ver una parte que se llama repartición del sebo, en el fondo dónde se encuentra el sebo. Yo generalmente esta parte la explico en la pizarra porque es como media complicada. Si lo vamos a leer y vamos a ver si lo entendemos y si es necesario vamos a intentar para la clase de consulta de este sábado, voy a anotarlo, vamos a hacer una especie de diagrama de la repartición de sebo. Ya voy a anotarlo. Entonces, el sebo se encuentra en 3 lugares, ¿ya? El depósito folicular comprende el sebo situado en los conductos excretores, en la porción del conducto pilosebáceo situado por encima de la glándula. Grasa que está por debajo de la superficie cutánea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos el ostium folicular, tenemos el pelo, está la glándula sebácea. Vamos a verlo, si se los puedo mostrar con una imagen. Acá me faltó poner una imagen. Esperen un segundito. Vamos a volver a la otra imagen. Ya, entonces acá vamos a ver que el depósito folicular, como lo dice, es el depósito folicular de grasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá está mi glándula sebácea, ¿cierto? Cuando mi glándula sebácea secreta sebo, el sebo va a quedarse en este conducto, pero no va a salir a la superficie. Y ese sebo que está ahí se denomina depósito folicular, ¿ok? Es decir, cuando se produce la grasa en la glándula, esta grasa sube por este conducto y se queda hasta aquí, pero que todavía no sale a la superficie, se llama depósito folicular, ¿ok? Esto lo podemos volver a explicar en la clase de consulta, de hecho yo lo voy a tener presente para la clase de consulta para volver a explicárselo por si no queda claro. Luego tenemos el depósito capilar, espérenme, vamos a anotarlo, depósito capilar. Entonces dice que comprende el sebo contenido entre los intersticios de la capa córnea y su cantidad depende del espesor de esta. Entonces, bueno, no sé si recuerdan, aquí me faltó un monito para explicarle. Entonces, no sé si se acuerdan, pero la piel en sí, vamos a volver a ver si hay una imagen de la piel. De hecho, podemos utilizar esta misma imagen. Acá, en la zona superficial, no sé si se ve, pero se ve una piel lisa, pero nosotros no tenemos una piel lisa. Si nosotros le hiciéramos un zoom a nuestra piel, se verían como pequeñas escamitas. Recordar que en la capa córnea están las células, como se ven acá, que son como ladrillitos que están unidos, y recordar que también está esta capa desprendible en donde vemos células muertas en la superficie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta capa superficial de la capa córnea no es así tan lisa, sino que tiene pequeños espacios. Y entre esos pequeños espacios de la capa córnea, por supuesto que queda depositado cierta cantidad de sebo. Y eso es lo que se denomina depósito capilar. Nuevamente, chicas, yo les voy a mostrar una imagen, si es que no queda claro, para la clase de consulta, porque esta parte se me olvidó poner imágenes. Y por otro lado, la tercera forma en que se encuentra el sebo es el sebo libre, que es aquel que se encuentra en la superficie cutánea. Es decir, cuando yo me toco la led de la nariz y veo brillante, por supuesto que eso se llama sebo libre porque es el sebo que está en la superficie cutánea. ¿Ok? No sé si queda un poco más claro ahí. Las 3 formas de encontrarse el sebo es en el depósito folicular, en el fondo es que esté en el ostium folicular, pero que todavía no salga a la superficie. Por otro lado tenemos el depósito capilar, que es el sebo que se encuentra como, es los intersticios, que se encuentra como en el cemento intercelular de la capa córnea. Y por supuesto que si mi capa córnea es más grande, hay más de este tipo de grasita en esa zona. Y por otro lado tenemos el sebo libre, que es la grasa que nosotros vemos brillante sobre nuestra piel y es la que nosotros queremos disminuir sobre todo en los casos de acné o seborrea, ¿ya? Bueno, la glándula sebácea, en el fondo, ¿por qué está compuesta este sebo, esta grasita, que nosotros hemos hablado varios sinónimos, hemos hablado de grasa, aceites, sebo o lípidos. Dijimos que todos esos son sinónimos.
grasa, aceites, sebo o lípidos. Todos nos estamos refiriendo a esta grasa que está sobre la superficie cutánea, que la secreta la glándula sebácea, y la composición química de esto es ácidos grasos libres, ácidos grasos estratificados, colesterol, hidrocarburos y fosfolípidos. Entonces, probablemente el Seremi de Salud nunca va a ser tan específico por preguntar la composición del sebo, pero para que usted sepa, en el fondo, esta es la composición del sebo. Principalmente son grasitas y por eso le da esta composición así como bien oleosa a mi piel, ¿ya? Y bueno, con eso quedamos, chicas, no sé si queda claro. Me interesa que, por sobre todo, quede clara la parte de la glándula sudorípara, la diferencia entre la glándula apocrina y ecrina, eso lo deben saber sí o sí. También esta composición del sebo en el fondo, cómo podemos encontrar el sebo en la piel. Recordar que el depósito capilar es el sebo que está en el conducto, pero que todavía no sale a la superficie. El depósito capilar es como el sebo que está como metido en este cemento intercorneocitario. Y el sebo libre es el sebo con el que yo me encuentro cuando, por ejemplo, alguna limpieza facial. Y esa es como la parte más importante de esta clase, ¿ya? Cualquier duda o consulta nos vemos el sábado y intentaré llevarles una imagen respecto a el depósito capilar, depósito folicular y el sebo libre, ¿ok? Que estén muy bien entonces, espero le haya quedado clara esta clase. Si no queda algo claro, o si algo fue muy rápido o algo no se entendió, por supuesto que me puede mandar un correo a Pilar Poveda Cosmetología o incluso me puede mandar un WhatsApp a mi número de teléfono que está en la plataforma. ¿Ya? Nos estamos viendo, que estén muy bien, espero les haya servido la clase.